Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí, la clase 1 va a poder vencer al Omnidroid y yo insisto que la mayor casi ninguno podría. Los Increíbles y My Hero Academia, dos mundos similares, pero con acontecimientos totalmente distintos, pues en uno, las personas con poderes de nacimiento fueron bien recibidas por la humanidad y se llegó a la idea de fundar agencias de superhéroes en un servicio asociado a los gobiernos del mundo, pero en otro, lastimosamente, el gobierno de los Estados Unidos, ante una laguna legal de un banquero que no impedía la demanda a los superhéroes, costándole millones de dólares por demandas de otras personas que vieron esa laguna, obligaría al gobierno a ilegalizar el servicio de los superhéroes y reubicarlos en empleos comunes. En la clase 1A hay un chico tinta, sí, pero también tenemos a alguien que literalmente tiene 6 poderes. Otro que tiene 2, uno que es una... Bueno, iba a decir bomba nuclear, pero no, tampoco a ese nivel. Pero tiene el equivalente de potencia de fuego a una Hellbound. Tiene alguien que controla, bueno, no controla la gravedad, pero puede anular la gravedad. Los superhumanos eran bien vistos si no eran mutantes. Hori no sabía cómo manejar el R en su obra. ¿Cómo que el R? Momo vendió... Sí, Momo bastante. Boku no Hero tiene varios personajes con poderes muy interesantes, pero no los aprovecha todos. Se queda muy en la superficie. Los deja muy de lado. Que también se entiende por el tipo de publicación que tiene, que la idea que tiene que estar trabajando, los mangakas tienen que trabajar tan rápido para poder mantener un ritmo de publicación que pues uno tampoco puede sentarse demasiado a planearlo todo correctamente. Siento que sí había mucha madera, pero para sacar un buen juego, pero siento que el propio sistema de publicación de manga semanal en Japón no permite a muchos mangakas sacar el mayor potencial de sus obras. ¿Para qué hice una clase entera sin manejar arcos individuales? Sí, la verdad sí. Y corrientes, porque es más fácil llevarlo, la verdad. En esencia es eso. Por ejemplo, un escritor normal no tiene... Bueno, no diría que un escritor normal. Siento que en general cualquier sistema que requiera una publicación constante, en este caso, y que tenga el riesgo de que te cancelen al poco rato, pues no permite realmente que muchas obras saquen todo su potencial. O al menos eso pienso yo. Pero bueno, continuemos ahora sí. Punto de ocasionar la exterminación de cualquier benefactor público que pudiera traer de vuelta a los superhéroes y abogar por sus derechos humanos, y creando un proyecto para crear y vender armas de destrucción masiva a otras potencias mundiales, utilizando la vida de estos héroes de la Edad de Oro que escogían aleatoriamente para hacer sus pruebas de campo. Pero, ¿qué pasaría si el proyecto Cronos llegara a originarse en My Hero Academia? Bueno, en este video vamos a averiguarlo. Yo soy Master Arrow y acompáñame a ver este primer video del proyecto Cronos contra Boku no Hero Academia, empezando por la clase 1A, midiendo a cada personaje de la clase, enfrentándolos con cada una de las variantes del Omnidroide. Así que sin nada... Sí, a ver, si no sé si mal no recuerdo, el Omnidroide final, el del final de la película, caía desde una gran... O sea, lo dejaron caer en la ciudad a gran altura, ¿no? Por lo que puede incluso resistir caídas grandes. Porque en un principio, cuando me enteré de este video, en un principio pensé de que bajo las circunstancias correctas, Uraraka podría ganarle si conseguía subir lo suficiente como para después dejarlo caer, pero creo que también tiene propulsores con los que eso no le afectaría y él sería lo suficientemente resistente a una caída. Solo espero que no tenga
este tipo no tenga la preferencia por la clase A como en un video. Como otro video que vi, no fue de este tipo, sino de otro creador que no me acuerdo, pero que era de la clase A contra Homelander. Y le dio se notaba mucho favoritismo por la clase A porque ponía que personajes como Mineta le podían ganar, cuando no. Pues al menos una tercera parte de la clase A quizás sí tiene posibilidad de ganar la Homelander, pero puso de que le ganaba la mayoría de la clase A. Cuando no, realmente no. Homelander será un patán que no tiene realmente habilidad en combate, pero sigue teniendo mucho poder. Lo suficiente como para al menos matar vencer a 2/3 de la clase A. Pero bueno, continuamos. Vamos a ver qué criterios acompáñame a ver este video. Mineta no le gana nada a ese güey, para nada. Igual y pongo ese video, hace tiempo que lo vi, pero sería bueno decirle, estás idiota. No es cierto tampoco, pero vamos a continuar. El Omnidroide BX-1 es un robot con forma de cilindro ancho con 2 ruedas y 2 brazos extensibles en forma de pinza. Este robot... Es más, ni idea cómo pasar la checa invisible para ser parte de la clase 1A. Los robots que utilizaban en el examen tenían... Juraría que tenían como un botón con el que podían desactivarlos o algo así. O eso fue una teoría. Olvídalo, no voy a meterme mucho en eso porque tampoco quiero explayarme tanto y que se vaya y salirme del tema del video. Pero juraría que algo así habían explicado de que los ella, pues como no la podían ver, pues lo saboteaba los robots. Bueno, se las había ingeniado para desactivarlos o algo así, pero no me acuerdo. Aniquiló a Universal Man, que podía alterar la densidad de su cuerpo en diferentes estados, a Psíquica, que podía leer mentes, a Berserker, que podía ver microorganismos, incluso ver el futuro y disparar ráfagas de energía verdosa, y fue derrotado por Macroverse, que podía controlar el aire. El Omnidroide BX-2, el cual aún conserva el diseño cilíndrico pero armado con balas pegajosas de la computadora de Síndrome, sumado a 2 piernas que usa para adherirse al suelo y reforzado para soportar caídas altas. Este robot asesinó a Macroverse, asesinó a Falange, que tenía un grito sónico, a Playstone, que controlaba el fuego, y fue derrotado por Dynaguy, quien podía volar y disparar un rayo desintegrador. El Omnidroide BX-3 aún conserva la forma de cilindro, pero con 3 patas, teniendo un medidor de trayectoria más avanzado para calcular las trayectorias de los superhéroes, además de que Síndrome se las ingenió para que resistiera el rayo de Dynaguy, matándolo en el proceso, y con su inteligencia artificial, el robot logró asesinar a Downburst, que alteraba la materia de todo lo que tocaba, pero fue derrotado por Hypershock, quien era capaz de generar temblores sísmicos, haciendo temblar la tierra para que se tragase al robot. Hay un personaje de Boku no Hero que podía hacer eso, ¿no? Uno que se parece a Deku. El Omnidroide BX-4 tenía una forma de huevo invertido y estaba equipado con 4 patas con garras para poder moverse más rápido y catapultarse a grandes alturas. Esta versión del robot acabó con Hypershock, acabó con Apogeo, que podía controlar la gravedad pero dependía su poder de la posición del sol como Escanor. También acabó a Blitzerman, el cual era un velocista, a Tradewind, que controlaba los elementos, a Vectres, que tenía un grito sónico mucho más fuerte que Falange, y fue derrotado por Telescopio utilizando su astucia. El Omnidroide BX-5 tenía una forma redonda más alargada, similar a un Omni con 4 patas, y logró herir de muerte a Telescopio, y podía soportar las altas temperaturas de un volcán. Este modelo mató a Stormacide, que podía emitir... Es por eso que siento que ni siquiera Todoroki podría ganarle a uno de estos, y menos al final, porque para empezar, Frozono tiene más o menos el mismo poder de Todoroki en cuanto a hielo. Y si uno de estos puede aguantar la lava de un volcán, entonces el fuego tampoco le serviría. Entonces siento que solamente Baku, quizás con la potencia de fuego que tiene en su batalla contra All For One, que la verdad es que sí. Porque sí, All For One se convirtió en una masa así de carne hipergigantesca con la que intentó matar a Baku, y Baku lo deshizo.
Todoroki no podría ganar porque el robot está hecho para matar a Frozono. Sí, tal cual. Absorber vapores de distintos tipos y fue derrotado por Gamma Jack, que basaba su poder en atacar con radiación gamma. El Omnidroide BX6 ya tenía la forma esférica O sea, el santo con Quirk despertado. Sí, yo diría que en Bakugo con su Quirk potenciado fácilmente, bueno, no fácilmente, pero tiene más posibilidades. Deku con todos los poderes que tiene, sí tiene, yo creo que sí tiene el poder para matar a uno de ellos. Pero de ahí en fuera esos dos no siento que y nadie de la cuatro clase patas, puede. teniendo una aleación seguramente de grafito que fue usada para disminuir los niveles de radiación de Gamma Jack y acabar con este. Este robot también acabó con Salpicón, que controlaba el agua y podía volar, y fue derrotado por Plasma Bolt, la cual atacaba con ondas de plasma concentrado y podía absorber este último. El Omnidroide BX7 conserva el diseño de esfera, pero esta vez teniendo 5 brazos con 4 dedos que podía convertir en hélices cortantes, para así tener mayor capacidad de daño para matar a Plasma Bolt, pero este Omnidroide fue derrotado por Metaman, quien tenía la capacidad de volar, super fuerza, visión de rayos X, grito sónico y la capacidad de teletransportarse. El Omnidroide BX8 ya tiene el diseño que todos conocemos, esférico con 6 patas, con garras giratorias y poseyendo 2 cabezas. Deku lo solea porque él solo se detenía se retenía al atacar al 100% porque no mata. Es un buen Shingon que desesperante, un poco así, pero sí, Deku tiene el suficiente poder para matar uno de esos. En sus polos y teniendo la habilidad de transformarse en lo esfera para moverse máximo, más pero rápido, sí. y teniendo también Yo creo que en la película es en donde más se muestra eso. Bueno, en la segunda película, la segunda y la tercera, la cuarta ya no la vi, pero se nota el poder destructivo que tiene Deku. Capacidad de soportar altas temperaturas y de absorber el calor para usarlo como un arma mortal. Este robot acabó con Metaman y estaba planeado para ser usado contra Frozono, pero al final fue derrotado por Mr. Increíble con su astucia. El Omnidroide BX9 ya es el diseño especializado para acabar con Mr. Increíble y prácticamente barrió el piso con él, posiblemente teniendo una armadura mucho más resistente a los golpes de Mr. Increíble y teniendo una capacidad de movimiento. Ahora que me acuerdo, ¿el que enviaron a la ciudad era más grande que este? Juraría que sí. O simplemente ves como un pequeño incongruencia en la animación. Porque yo lo recordaba bastante más grande. Rápida para no darle tiempo a Mr. Increíble de responder a sus ataques. Y de hecho, me acabo de enterar que este no es el mismo robot del final de la película. Y este nunca fue destruido. Finalmente terminamos con el Sí, no me lo acaban de confirmar. El cual es el más grande de todos, teniendo las modificaciones de sus anteriores versiones. Posee una resistencia capaz de soportar disparos de tanques, es capaz de resistir el ser azotado a un edificio y caer desde gran altura, además de que puede volar y disparar sus garras como proyectiles, además de estar armado con un arma láser en su cabeza y también teniendo la capacidad de transformarse en esfera, pero teniendo una inteligencia artificial que es capaz de pensar por sí misma. Sí, no siento que casi nadie de la clase A le pueda ganar. Recuerda que a Elastigirl le tenía que estirar se tenía que estirar para entrar demasiado en la nave donde enviaron ese robot. Ya entiendo. Carambas. Ahora sí, con estos datos, veamos cuántas máquinas pueden derrotar cada uno de estos jóvenes héroes de... Bueno, para mí no me he investigado al fondo el lore de los Increíbles como para saber el nivel de poder de cada uno. Pero vamos a ver hasta el nivel que llega la clase 1A, y lastimosamente empezamos de antemano con bajas, porque Hagakure con su invisibilidad y capacidad de reflejar la luz para cegar a sus enemigos no tendría el cómo atacar y dañar al Omnidroide BX1. Ojiro tampoco. Sí, a ver, con Hagakure, bueno, no sé de cuánta era la potencia del láser que tenía el de la ciudad, pero sí tendría posibilidad. A ver, si el láser es lo suficientemente potente como para
como para dañar las defensas del droide, al igual que como ocurrió con su garra. Si Hakue refleja uno de los disparos del Omnidroide, igual y en esa tiene una chance. Depende si aguanta el láser. Es que tal cual puede reflejar ese tipo de ataques. Entonces, porque no es como que lo recibe y lo regresa, sino que tal cual lo puede reflejar. Entonces, en teoría, podría haber una chance ahí contra el Omnidroide final. Pero contra los demás, que son meramente ataques físicos, no. Hakure no. Ojiro tampoco. Definitivamente no. Ojiro, el único poder que tiene es su cola. Y es fuerza sobrehumana, pero nada. Pero nada especial. Podría hacer algo contra este robot, ya que solamente es un chico con cola que sabe luchar, solamente escala a lo humano. Sí. Koji Koda, que puede hablar con los animales, ni qué decir, ni aunque tuviera un tiranosaurio rex podría hacer algo con el primer prototipo de esta máquina letal matadora de héroes. Además Cierto. que en la isla donde se desarrolla el proyecto Cronos, los animales son falsos. Mineta, Eso no lo sabía. Porque igual, a ver, con Koda, si hubiera al menos un suponiendo que si hubiera animales, si podías evitar los ataques del droide lo suficiente, técnicamente podría mandar animales pequeños a que desarmen al robot por dentro. No sé cuánto aplicaría hasta qué punto podría aplicar, pero esa técnica podría servir. Pero si no, en la isla no hay ni un solo animal, entonces no. Pero a Koda le dan asco ya más adelante en la serie. Vamos a tomar en cuenta a la última versión de cada personaje. Digamos su versión más poderosa posible que se haya visto en la serie. A Mineta lo matan. Aunque igual creo que Mineta tendría algo de posibilidades, pero no siento que sigue siendo superado por el droide. que lanza sus bolas pegajosas de su cabeza, ya ni hablemos. Lo único que lograría sería que las hojas de la jungla se le quedaran pegadas al robot. Momo Yaoyorozu, A ver, no, técnicamente sí podría fijar al robot al piso. Podría inmovilizarlo. No podría como tal destruirlo, pero siento que sí podría inmovilizarlo. Porque no se ha visto no sé si las bolas son destructibles como tal. Eso sí no. Siempre son como las bolas que inmovilizan a Mr. Increíble a mitad de la película. Así sí le ganaría, sí. Mineta tendría que lanzar sus bolas en los engranajes y atobarlos. Sí, tal cual. Como este se mueve, mira, como este se mueve con rueditas, sí, solo puede engancharlo al piso e inmovilizarlo, pero no lo puede destruir. también considero que tiene muy pocas oportunidades de vencer al BX-1 con su poder de crear objetos a partir de la grasa almacenada en su cuerpo al comer, porque dependería mucho de qué tanto haya comido y del tiempo que le Siento que si supiera lo que se enfrenta, Momo podría pensar alguna estrategia que sirva para derrotarlo. Tal cual puede crear lo que sea que ella conozca. Pero si es un ataque imprevisto o no sabe mucho del droide, fácilmente el droide sí la vence. Momo me vendió humo. Sí. Porque se sabe que era la más inteligente, ¿no? de la clase. Aunque no se explotara mucho, sí tiene ese potencial. Ahí siento que es 50-50. tome crear dicho armamento, el cual, aunque sí la hemos visto ser capaz de crear armas grandes, no creo que pueda hacer mucho si se enfrenta a un robot que la está buscando y busca el acabar con su vida, así que ella no tendría ninguna chance contra este robot. Hanta Zero considero que tendría una poca oportunidad de vencer al Omnidroide B1. No, siento que Momo tiene más chances que Zero. Zero serviría como un personaje de apoyo. De hecho, casi siempre funciona como un personaje de apoyo. Pero no siento que es más fácil que Momo le gane a que Zero le gane.
uno. Y sí, sé que su poder es simplemente sacar cinta adhesiva de sus codos, pero al menos con eso tendría oportunidad de escapar del B1, ya que usando su cinta podría columpiarse a través de los árboles para evitar el combate directo contra la máquina y llevarlo a un terreno inestable como un acantilado y el robot se destruya con la caída. Pero lastimosamente Hanta no podría replicar esta táctica con el BX2 porque simplemente la IA del robot ya tendría registrado lo que planea Hanta y simplemente el robot optaría por cortarle el paso de huida a Hanta, y eso podría ser arrojándole objetos contundentes mientras se balancea o disparándole con sus balas pegajosas, y si logra atinarle, Hanta estaría a merced del robot para ser exterminado. Aoyama creo que podría derrotar a esta versión. Sí, de hecho creo que sí. Su versión más fuerte, o al menos tengo entendido que sí, sus láseres sí tienen la suficiente potencia para... Sí creo que tendrían la suficiente potencia para matar a este. Se consigue darle. Recuerda que ella lleva una enciclopedia a todos los lados para cosas que no conoces, ¿sí? Bueno, sí, cierto, Momo tiene ese. Se me había olvidado que tenía eso. Ya que si bien este robot era resistente, no tenía la durabilidad suficiente para soportar un láser concentrado en un punto, por lo que aunque el rayo de Aoyama no sería tan poderoso como el de Dynagai, aún así creo que su potencia sería suficiente para perforar el metal del B2, pero a duras penas, y destruir su núcleo central en el proceso. Pero Aoyama ya no tendría ninguna oportunidad con el B3 porque tiene la capacidad de repeler el láser desintegrador de Dynagai, así que no veo a Aoyama ganando o desarrollando una estrategia contra este robot porque siempre se le ve yo recuerdo a mis gallos pese a que me falle. sucumbir a la presión por el miedo. Pero si hablamos de Tsuyu Azui, cuyo quirk es el de tener las habilidades de una rana arbórea, ella tendría muchas posibilidades de vencer al BX3, ya que podría camuflarse en el entorno selvático de la isla, y con su agilidad lograría evadir cualquier ataque a corta o larga distancia del robot. Es más, la veo empleando la estrategia de Mr. Increíble, pero de otra manera, ocultándose bajo las narices del robot y... Ciertamente, Tsuyu se movería como... Se movería como Pedro por su casa en la selva. Tsuyu sabe nadar bien, tiene ventajas igual agua. Sí, cierto. ¿A qué lo mencionas? Sí, en la selva y con sus habilidades de rana sí podría idear algo que... Para empezar, podría escapar un primer encuentro. Y con eso sí podría ingeniárselas para encontrar una forma de derrotarlo. Pándose en su punto ciego, en su dorso o encima de su visor, y cuando ella se deje detectar, evada la pinza hidráulica del robot para hacer que se haga daño a sí mismo en la cabeza, para que ella pueda meterse dentro del robot y hacer que se destruya intentando alcanzarla. Kyokajiro personalmente sí creo que podría llegar a dañar al Omnidroide B3, y sí sé que su predecesor ya había acabado con Falange, quien poseía un poder basado en ataques con sonido, pero Jiro no solo puede emanar sonido como ondas de choque, sino que también puede emanarlo como vibraciones a través de objetos sólidos y superficies lisas, utilizando los lóbulos de sus oídos en forma de cable jack. Por lo que a diferencia de lo que hizo Hypershock, que no podía hacer vibrar superficies lisas y sólidas, Jiro simplemente tendría que tocar al Omnidroide con sus lóbulos antes de que el robot la atrape, para poder así causar una vibración muy grande, o al menos lo suficientemente potente como para destruir sus sistemas internos. Pero lastimosamente el Omnidroide BX4 ya sería el límite de Jiro, porque este está adaptado con 4 patas para tener mayor estabilidad y poder catapultarse a grandes alturas, por lo que ahora la capacidad de Jiro de poder tocarlo y dañarlo por dentro se reduce, y si el Omnidroide la atrapa acabaría con su vida. Y lastimosamente, aunque Tsuyu sea muy ágil, el Omnidroide B4 ya tiene mejor estabilidad y mayor capacidad de salto, por lo que no importaría a dónde intentara huir. Bueno, sí, cierto, con que uno gane, el siguiente ya de todos modos, con que uno gane, el siguiente ya estaría adaptado para vencerlo. Entonces no hay chance, tal cual. Se tendría que sacrificar uno de la clase, mínimo uno de la clase para vencer uno solo de estos. Suyo, el robot lograría atraparla, y si intenta volver a aplicarla de posarse encima suyo para hacer que este se ataque a sí mismo, el medidor de trayectoria del Omnidroide la interceptaría, teniendo brocheta de rana en su garra.
Kaminari, sin temor a equivocarme, diría que sí podría vencer al B4, ya que esta versión, aunque resistente y ágil, no tiene una buena resistencia a altas temperaturas, y al ser de metal lo convierten en un conductor eléctrico, por lo Cierto, Kaminari tiene bastante poder de ataque. que Kaminari llega Siento que él tenía el potencial para ser uno de los más poderosos de la clase. a tocarlo o el robot lo atrapa, podría absorber su energía eléctrica antes de que sea demasiado tarde, ya que Kaminari logró absorber un ataque eléctrico que abarca a un edificio grande, pero su segunda opción sería lanzar un rayo hacia el visor del robot, el cual no podría esquivar un rayo, dejando al robot cegado para que posteriormente Kaminari le lance un rayo superpoderoso y sobrecargar sus mecanismos inalámbricos. Tenya Lida la tendría difícil, pero aún así creo que podría derrotar al B4 con su astucia y velocidad, ya que en el arco final del manga se nos dice que equivale a 1000 km por hora en individual, un poco menos rápido que Esta Dash escena con de la serie me encantó. Creo que es una de mis escenas favoritas de Ida. sus 1050 km por hora, pero suficiente para huir o dañar al robot con un golpe utilizando el momentum y la inercia, y aunque el robot pueda medir la trayectoria de Lida, no podría moverse a tiempo para evadirlo o bloquearlo, por lo que una patada de Lida al visor o a una pata del Omnidroide podría llegar a causar estragos o ocasionar una pata rota en el robot o La electricidad podría generar magnetismo. Había teorías sobre el despertar de Sudon por ese sendero. Estaría... El traje de Ida está horrible. ¿En serio no te gusta? Para mí es de mis diseños favoritos de la serie. ensamblar su cabeza, pero la segunda opción de Lida sería guiar al robot hacia la zona volcánica y llevarlo a un punto donde el robot no pueda apoyarse y volver a la superficie, por lo que si Lida hace que el robot lo persiga y lo lleva a una zona alejada de la superficie sólida del exterior del volcán, el robot terminaría hundiéndose y derritiéndose en la lava, así como hizo Telescopio. Pero ya no podría replicar esta táctica con el Omnidroide B5, pero aún así el primer escenario de victoria aún puede ser plausible para Lida, porque aunque la coraza sea más resistente al calor, el robot no podría atraparlo y los impactos de Lida podrían ocasionarle una ruptura de pata o incluso dañar su visor. Kaminari a duras penas también podría derrotar al B5, ya que aunque su coraza esté reforzada, Kaminari aún sería capaz de usar sus gadgets o su rayo apuntando al visor del Omnidroide, donde seguramente se encuentre el cableado óptico y causarle estragos a la máquina, ganándole nuevamente. Pero eso sí, Kaminari tendría que tener cuidado con la cantidad. Se supone que es un corredor. Se supone que es un corredor porque es un caballero medieval con fierros en las piernas. Los fierros están bien, pero lo demás debe irse. A ver, yo lo tomé más en cuenta como que era una armadura basada en un vehículo. Bueno, como un vehículo. Bueno, es que a mí sí me gusta ese tema de la armadura. Es más que nada eso. Entonces, como fue armadura y que tuviera como aspecto de un vehículo un vehículo deportivo. Pues bueno, siento, esa es la impresión que me dio. Personalmente a mí sí me gusta el diseño de Ida, pero bueno. De energía que usa contra el robot, porque si usa demasiada quedaría bruto y a merced de este. Sí. Pero con el Omnidroide B6, Lida, aunque sea más rápido que él, el robot convertido en esfera puede protegerse de daños contundentes aún más rápido, por lo que si Lida lo golpea significaría una fractura. ¿Ya cuántos se nos van muriendo? Para su pierna, y el robot no habría sufrido daños graves en su blindaje, y tal vez solo sufra una abolladura, pero no un daño crítico. Y si la batalla se extiende, Lida sobrecargaría los tubos de sus pantorrillas y el robot lo acabaría. Los rayos de Kaminari no afectarían tampoco, porque con una mayor capa de blindaje, la electricidad, lejos de conducirse hacia el mecanismo del robot, solamente se dispersaría concentrándose en el blindaje externo. Además que el robot transformado en esfera arrollaría a Kaminari sin que reaccione o huya a tiempo, acabando con este, no dándole tiempo a usar su don. En el caso de Minashido, que puede generar un ácido capaz de derretir yo siento que ella sí le gana. Porque el ácido es distinto a la lava, supongo. Porque el ácido es corrosivo, la lava es más de que funde el metal. Vamos a ver qué dice. Pero yo creo que igual y sí.
sí que la veo derrotando Sí. al BX6, incluso al BX7, que ¿En si serio? bien cuenta con sus garras giratorias, estas se derretirían al contacto Bueno, sí. con el ácido. La estrategia Sí, de es Mina cierto. Y Mina ha sido tal cual. Puede cubrirse todo el cuerpo en una armadura de ácido. Mina vende humo. Pero eso. Puede cubrirse en una armadura de ácido. Y por lo que se ve aquí, sí puede deshacer algo al instante. Entonces sí, perfectamente puede podría hacerlo. derretir gradualmente a los robots mientras se desplaza deslizándose con su ácido y lanzándoles este ácido mientras la persiguen rodando o mientras intentan atraparla o golpearla. Incluso si llegan a agarrarla para partirla a la mitad, Mina simplemente los rociaría con su ácido para dañar sus garras y hacer que se derritan. Incluso podría cubrirse con su Acid Man y deslizarse en la superficie del robot para derretirlo más rápido, ganando la batalla y convirtiéndose en la primera chica en derrotar a 2 Omnidroides en su primera pelea. Pero lastimosamente el Omnidroide B8 ya sería demasiado para Mina, no solo Sí. porque sea más rápido, sino porque también su inteligencia es más avanzada y su medidor de trayectoria más amplio, además que su blindaje ya le permite mantener protegidos sus mecanismos y cableado, por lo que todo se reduce a una lucha de Ella no piensa y en combate es débil. Si tuviera herramientas que lanzarían su ácido más lejos sería mejor. Pues, siento que Mina está en un punto medio. No siento que sea 100% vende humo, pero tampoco es tan destacable. Eh, pero de hecho sí, puede... Juraría que sí podía disparar su ácido a larga distancia con la posición de las manos, pero simplemente no se llegó a explorar más de eso. desgaste que lastimosamente Mina Casi todas las chicas de My Hero Academia. Con Uraraka sería la única excepción. Porque el poder que demostró con al final sí era bastante impresionante. Pero más que nada, siento que eso se terminó opacado por el arco en el que literalmente perdona a Himiko y la quiere hacer vender como que nadie la entiende cuando es realmente alguien que disfruta de lastimar a las personas. Ahí el problema, pero si hablamos meramente del poder, Uraraka sí tiene el poder para destruir. Siento que no vendió humo. Sí, fue. A ver. terminaría sucumbiendo, por lo que la estrategia del robot sería evadir los ataques de ácido de Mina lo que pueda, para así hacer que Mina pierda su capacidad de lanzar más ácido y así acabar con ella. Meso Souji sin duda sería Uraraka blanquea criminales y eso opaca su poder bastante, de hecho. Ah, sí, cierto. Se me había olvidado este tipo. A este sí lo mata. un gran rival para el BX8, ya que al poder generar creo. muchos ojos, sería capaz de ver y evadir cualquier ataque que intente el robot. Incluso su fuerza es digna de elogiar, pues es capaz de pelear de tú a tú con un spinner gigante, el cual abarca a algunos edificios, y con las membranas de sus brazos es capaz de emprender el vuelo, cualidad que este robot aún no posee. Pero aún así Souji no tiene una forma segura de cómo dañar al Omnidroide o atravesar su blindaje por más fuerte que sea, ya que honestamente no lo veo teniendo la misma fuerza o mayor a la de Mr. Increíble, así que no importaría cuántas partes del cuerpo genere Souji para atacarlo, simplemente el Omnidroide lo atraparía y lo descuartizaría. Rikido Satou es sin dudas de los estudiantes más fuertes físicamente de la clase 1A y sin dudas podría destruir al Omnidroide B1 hasta llegar al 7, aunque su fuerza sería capaz de equipararse a la de Mr. Bueno, técnicamente sí, tiene más o menos la misma fuerza que Mr. Increíble, creo. Puede que sí o puede que no. Si aplicara la misma técnica de Mr. Increíble, si está a nivel de Mr. Increíble, entonces sí, le gana. O al menos uno cercano. Pero hay que tener en cuenta que Mr. Increíble no le ganó por fuerza, sino porque engañó al Omnidroide para que se golpeara él mismo. La verdad es que depende de muchos factores que le jugarían en contra. Pues de los olvidados de la serie, sí, por mucho. La verdad ya ni me acordaba de este tipo. Cantidad de azúcar que haya comido y de que no coma demasiada, ya que podría quedar bruto y sin la capacidad de generar estrategia. Pero eso sí, aunque le daría una buena pelea al B8 y sus golpes sin duda lo harían retroceder, si la batalla se extiende mucho el Omnidroide sabrá cómo vencerlo, o se le terminarían los dulces perdiendo la vida ante la máquina letal.
Ejiro Kirishima, quien puede endurecer su cuerpo y aumentar su fuerza cada que endura su piel, sí que tiene una gran capacidad para derrotar. Ciertamente, sí, siento que Kirishima sí es de los personajes más resistentes que de la serie. Porque en la segunda película aguantó tal cual, el rayo de calor de un tipo, uno bastante poderoso. O sea, al final se lo mató, pero lo aguantó, pero sí lo aguantó. Pero esta Omnidroid no tiene tanto de eso, pero igual y sí podría aguantar los golpes directos del Omnidroide. Al Depende de comer azúcar o solo es humano fuerte y ya. Pues ahí sí, no sé cuál es el nivel de fuerza de Soji en un combate físico, y aunque este Omnidroide es mucho más resistente, Kirishima compara su durabilidad contra el acero y soportó el ser aplastado por Gigantomachia, quien es muchas veces más grande que cualquier Omnidroide, por lo que si el robot intenta triturar a Kirishima con sus hélices, simplemente estas terminarían siendo partidas y Kirishima lograría abollar o penetrar su blindaje, y si genera un hueco podría meterse en él y destruir el núcleo del robot. Con el Omnidroide B9 ya la tendría difícil, principalmente porque su blindaje es más poderoso y sus cuchillas son más gruesas, y además ataca a su enemigo sin darle tiempo a responder. La única oportunidad de Kirishima de derrotar a este robot es que logre encontrar una oportunidad de golpearlo antes de que su quirk se disperse, por lo que le doy un margen de victoria contra el B9 bastante crítica, pero ya no 50-50. Sí, contra este Kirishima con el B10, porque este robot es mucho más grande y duradero, y si bien no es tan grande como Gigantomachia, sigue siendo muy resistente, además de que puede volar y atacar con un láser a distancia, además de que, por ejemplo, Kirishima no se enfrentó solo, Gigantomachia recibió ayuda. Entonces, Kirishima es un buen tanque. En esencia es eso, es un buen tanque, puede aguantar los golpes y puede desgastar a su enemigo. Pero claro, si el enemigo ya se adapta para precisamente bajarle el blindaje, bueno, para superar el blindaje de Kirishima, entonces no tiene nada que hacer Kirishima. Que aunque Kirishima logre resistir varios ataques, al final... Me encanta el diseño de Kirishima, de este en concreto, de este momento en concreto me encanta su diseño de... Y atacar con un láser a distancia, por lo que aunque Kirishima logre resistir varios ataques, al final la ventaja del robot es que, por lo que aunque Kirishima logre resistir... Es que mira esto, bueno, no sé, pero es que me encanta cómo se ve aquí. Kirishima es God, sí, la verdad sí. Un tanque funciona si hay soporte, sí. Varios ataques, al final la ventaja del robot es que puede hacer un ataque aéreo y evadir a Kirishima con mucha más facilidad, por lo que al final Kirishima perdería su quirk y la vida. Katsuki Bakugou, con sus explosiones generadas a partir de su sudor de nitroglicerina que saca de sus manos, podría causar estragos en el Omnidroide B10, pero también la tendría difícil, ya que como dije, este robot aparte de ser el más grande es muy ágil y puede volar, pero aún así, como lo vimos en su pelea contra Shigaraki, Bakugou pudo moverse tan rápido que fue imperceptible para los ojos humanos. No solo eso, en la pelea contra All For One, sí, All For One era básicamente bueno, no sé si era más poderoso o estaba en el mismo nivel de poder que Shigaraki en ese entonces, en ese arco, pero se destrozó a All For One porque tal cual se movía a una velocidad increíble y el daño que podía hacer era suficiente como para destruir lo que era esa masa de carne y quirks que hizo All For One para intentar matar a Bakugou. Entonces yo sí insisto, Bakugou perfectamente sí le gana al Omnidroid del final de la película. Lo que no le costaría evadir los ataques del robot. La única oportunidad de Bakugou de derrotarlo sería detonar sus garras para quitarle su capacidad de volar y destruir su visor, dejando cegado al robot, para después impactarlo con la explosión más fuerte que pueda generar, siendo esa su explosión Cluster Bomb, para al menos lograr penetrar la armadura del robot y destruir su núcleo, por lo que lo veo ganando en un margen muy crítico. No planeo hablar bien del santo, así que hazlo tú. Pero no, sí, la verdad es que en el punto de su pelea contra All For One tiene la suficiente potencia de fuego como... Bueno,
sus explosiones sí tendrían la suficiente potencia para golpearlo. Por lo que, de hecho, hasta siento que si estuviera, que si estuviera en ese punto, en ese máximo nivel de poder, lo destruiría al instante al Omnidroide. También. Que aunque no me gusta no me gusta, a mí tampoco me gusta el personaje, la pelea de él contra el For One en el anime es brutal. Me encanta esa pelea. 50-50. Siento que Dark Shadow en su máximo poder podría estar igualado con el Omnidroide. Aunque su poder de Dark Shadow sea impresionante, depende mucho del estado del campo de batalla en el que se encuentre, en este caso de estar en la oscuridad, la cual lo convierten en una fuerza destructiva durante la noche, por lo que aunque le doy un margen de victoria bastante grande, sería dudoso, ya que depende demasiado de su entorno, además que el láser del Omnidroide al generar luz podría debilitar a Dark Shadow. La única posibilidad de victoria para Tokoyami sería encontrar una zona en la isla con muy poca luz, como una cueva o una caverna. O que sea de noche. Si es en la selva, de noche perfectamente le gano. Para así hacer que Dark Shadow destruya al B10 antes de que el robot siquiera lo ataque. Shoto Todoroki también lo veo derrotado. No, definitivamente no. Para nada. Para nada Todoroki le gana al Omnidroide. Simplemente porque el Omnidroide ya tenía las resistencias suficientes para lo que era el calor, altas temperaturas y el hielo. Frozono tiene más o menos la misma capacidad de... Igual no tanto a ese nivel, porque de hecho Todoroki sí podía como generar grandes témpanos de hielo. Pero el hielo no le hacía nada al Omnidroide. Entonces no, para nada. Al B10, ya que su nivel de congelación es por mucho muy superior a la de Frozono, y aunque su fuego pueda ayudarle como un arma ofensiva, no sería muy efectivo, por lo que Todoroki debería depender de su hielo para detener al B10, ya que prácticamente puede crear el equivalente a un iceberg y puede congelar una amplia zona de una ciudad, por lo que sí, si Todoroki usa la estrategia correcta, podría ser capaz de derrotar a todos. No, yo no siento que sea suficiente para detener al Omnidroide. Los Omnidroides incluidos al B10. Pero bueno, te compro que sí, la capacidad de Todoroki para congelar es mucho mayor que la de Frozono. Congelándolos en una estructura masiva de hielo o congelando su blindaje de afuera hacia adentro para arruinar sus mecanismos motrices. Aunque muchos no lo crean, yo honestamente sí pienso que Uraraka, con su poder de eliminar la gravedad más al nivel... Yo no lo creo así. Tú creo que sabes un poco más. ¿Al Omnidroide cayó del cielo a gran altura? Cuando lo enviaron en el avión. Porque si es eso, entonces no, Uraraka no puede ganarle. Porque incluso si lo consiguiera hacer flotar hasta el espacio, bueno, hasta al menos bueno, sí, a gran altura, como para que, bueno, no sabría decir cuál es el límite de la atmósfera, por así decirlo. Sí, cayó de gran altura, ok, entonces no. Porque incluso si lo consiguiera levantar a los límites de la atmósfera, el Omnidroide sí tiene la capacidad de resistir lo que es por así decirlo, el calor que se generaría alrededor de él por la caída. Por lo que más solamente convertiría al Omnidroide en un meteorito, pero perfectamente podría aguantar la caída de la altura. Yo creo. De poder que despertó en su batalla contra Toga, esparciendo partículas de antigravedad en un campo de batalla masivo, Uraraka ocasionaría que cualquier versión del Omnidroide perdiera su gravedad y los mandaría a dar un paseíto hacia el vacío del espacio, o haría que se impacten entre sí mismos para destruir. A ver, pero Uraraka tiene un límite de cuánto tiempo puede estar tener activado el Quirk, ¿no? Literal, bueno, no, al inicio ella se mareaba si lo utilizaba mucho. Entonces tenía tipo aviones caza modificados para llevar esa cosa y botarla, así que debían estar lejitos. Sí, bueno, quién sabe.
¿Qué iba a decir? Ah, sí. Uraraka tiene un límite de cuánto puede levantar. Y si levanta el Omnidroide para que tenga la suficiente capacidad como para llevarlo a los, al espacio, aún así. Porque aparte de eso, el Omnidroide puede volar. Entonces, incluso si lo consiguiera sacar de la atmósfera de la Tierra y mandarlo al vacío del espacio, con los con, con los propulsores técnicamente sí podría regresar a la Tierra. Solamente Uraraka podría mover, sí, si está acompañada de alguien más, sí, pero no puede levantarlo sin problemas, pero no puede, pero ni la caída ni mandarlo al vacío del espacio tendría resultados. Porque con este nuevo poder ya no necesita de tocar a sus enemigos directamente y puede manipular la zona infestada con sus partículas de gravedad cero, pero con el Omnidroide B10 puede que se le compliquen las cosas, ya que al poder volar podría propulsarse en la zona y atacar a Uraraka, pero aún así, sin temor a equivocarme, Uraraka podría desviar al Omnidroide o en su defecto desplazarse flotando lo más rápido que pueda en la zona que ella manipula, pero en caso de que el robot intente dispararle con sus garras, lo más probable es que Uraraka las desvíe como un planeta a un meteorito y haga que el robot desperdicie sus 6 tiros y la capacidad de volar, para así regresarle lo que sí es cierto, Uraraka tiene bastante habilidad en combate cuerpo a cuerpo, pero yo insisto, no, ella como tal no tiene la potencia o como el poder físico como para hacerle daño al Omnidroide. Puede inmovilizarlo, pero no puede inmovilizarlo, perjudicar su movilidad, pero no puede vencerlo directamente y destrozar al robot por completo, siendo Uraraka la única chica de la clase 1A que derrotaría absolutamente a todos los Omnidroides. Con Izuku Midoriya o Deku, al menos en su prime, ni qué decir, el chico que es capaz de dispersar tormentas, que puede destruir montañas y puede desplazarse a una velocidad que yo lo posiciono Deku a nivel masivamente hipersónico, aunque algunos dicen lumínico, pero al final todo es igual. No importa si el quirk de detección de peligro de Deku no funciona con el Omnidroide, con flotar, Deku llevaría la batalla contra el robot a los cielos. Con Fajin, la velocidad acumulada y disparada que Deku usaría para moverse no le permitirían al robot siquiera el alcanzarlo. Con cambio de marcha, el Omnidroide saldría disparado de un golpe si intenta arrollar a Deku. Con cortina de humo, Deku sería capaz de evadir el medidor de trayectoria del robot, y con látigo negro el Omnidroide no tendría el cómo zafarse y Deku lo azotaría hasta arrancarle un brazo o dejarlo destruido. Así que no importaría que intente el robot, cualquier ataque solo significaría un brazo destruido y su blindaje y defensas serían totalmente destruidos por Deku. Y sí, amigos, muchos pensarán que el Omnidroide ya tiene registrado el cómo vencer a un héroe con varios poderes, pero como bien saben, Metaman, aunque tenía varios poderes que lo hacían muy poderoso, su defecto era su baja inteligencia, cosa que Deku no posee, y aunque el proyecto Cronos intente hacer la misma jugada que con Metaman, ponerlo a prueba para que salve a una persona en vez de concentrarse en la pelea, Deku tiene el suficiente IQ de batalla para hacer ambas cosas, y es más, no dudaría que Deku no tardaría en indagar, investigar y descubrir el plan del proyecto Cronos, y salir corriendo del lugar para detener a Síndrome. Pero alto, ¿qué pasaría con el Deku adulto y su armadura? Bueno, no tenemos datos concretos de qué tan fuerte no sabemos realmente cuál es el nivel de poder de Deku con esa armadura. Es con esta, solamente sabemos que puede emular los dones del One for All, pero no su potencia, siendo la peor nerfeada que un mangaka le pudo dar a su protagonista, y no se lo perdona a Horikoshi y nunca se lo voy a perdonar, pero aún así mantengo mi postura. Tal vez Deku no tenga la fuerza, pero sí la inteligencia, y si se las ingenia como Mr. Increíble para explotar la debilidad del Omnidroide y hacer que dispare sus garras y utilizarlas contra el robot, Deku ganaría. Así que sí, doy como ganadores absolutos de este combate a Bakugou, Deku, Todoroki, Uraraka y Tokoyami, siendo los únicos estudiantes de la clase 1A con el poder suficiente. Yo siento que con estos dos, 50-50, Uraraka no, yo insisto, no creo que le gane. Estos dos sí, definitivamente. Para desmantelar cualquier Omnidroide y detener al proyecto Cronos. Pero bueno, eso ha sido mi opinión. Si quieren ver parte 2 con personajes migajeros que fueron peores que Kazuya, igual y vemos esto, pero creo que igual voy a poner el otro de
de la clase 1A contra Homelander. Que ese también tengo ganas. Nada más voy a arreglar algo aquí. Ya regreso. Señor, a ver. Señor Master Arrow, si no te gustó que haya reaccionado a tu video y que lo haya resubido, por favor, puedes decírmelo y yo lo borraré.